Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 1. Vamos a comenzar. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético, que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Para entender esto cabalmente, habrá que revisar el experimento de Faraday. Una batería aportada corriente a una bobina pequeña, creando un campo magnético a través de las espiras de la bobina, cables metálicos enrollados sobre su propio eje. Cuando esta bobina se movía dentro y fuera de una más grande, su campo magnético, cambiante en el tiempo por el movimiento, generaba un voltaje en la bobina grande que podía medirse con un galvanómetro. De este experimento y la formulación de la ley de Faraday se desprenden numerosas conclusiones respecto a la generación de energía eléctrica, que fueron clave para la ley de Lenz y para el manejo moderno de la electricidad. La fórmula para la ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, que es fuerza electromotriz 3 sobre de teta sobre la derivada de tiempo, en donde la fuerza electromotriz o E representa la fuerza electromotriz inducida, la tensión, y donde la derivada de teta sobre la derivada del tiempo es la tasa de variación temporal del flujo magnético teta. Y aquí vamos a ver unos ejemplos de la aplicación de la ley de Faraday. Como los objetos cotidianos como los hornos eléctricos son posibles gracias a esta ley. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente lo referido a generadores, transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua. De este principio aparentemente simple se desprende la intervención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna, un freno magnético o una cocina eléctrica. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre la ley de Lenz. Esta ley proviene de la aplicación del principio de conversión de la energía a la inducción electromagnética, lo que permite obtener la conclusión de que la FEN, producida por un flujo magnético cambiante, ley de Faraday, genera una corriente con una dirección que se opone a la variación del flujo que la produce. Esto se traduce en términos matemáticos en la añadidura a la ley de Faraday de un signo negativo, quedando formulada de esta manera: P igual a derivada de flujo magnético sobre derivada de tiempo. Esta ley fundamentalmente para determinar y controlar la dirección que se desplaza el flujo eléctrico de un circuito. Bueno, a ver un ejemplo aquí de la ley de Lenz. Cuando acercamos un imán con el polo norte a una bobina, el campo magnético principal se debilita, y cuando alejamos el polo norte de un imán de la bobina, el campo magnético se refuerza. Es un ejemplo. De ahí me toca hablar sobre los inductores. Un inductor es un enrollamiento de una materia conductor sobre un núcleo de aire, o preferentemente de un material ferromagnético, al igual que un capacitor o inductor también almacena energía, pero mientras que el capacitor lo hace en un campo eléctrico, el inductor lo hace en un campo magnético. Cuando circula corriente eléctrica por un inductor, esta genera un campo magnético y un flujo magnético, tal como ocurre cuando circula una corriente por un conductor, pero de mayor valor. Si se hace circular una corriente alterna a través del inductor, el campo magnético varía según la frecuencia
y por lo tanto el flujo es variable en todo momento. Si en cambio se hace circular una corriente continua, el flujo es únicamente variable. Si se hace circular una corriente alterna a través del inductor, el campo magnético varía según la frecuencia y por lo tanto el flujo es variable en todo momento. Si en cambio se hace circular una corriente continua, el flujo es únicamente variable cuando se crea el campo. Al conectar la alimentación y cuando el campo se autoinduce al desconectar la alimentación. Una característica de los inductores es que se oponen a los cambios en la corriente que circulan a través de los mismos, generando una tensión de sentido contrario a su polaridad y que intenta contrarrestar ese cambio. Si se conecta un inductor a una corriente continua, este presentará inicialmente una resistencia hasta que el campo magnético se crea y luego no presentará prácticamente oposición al paso de la corriente. Si se disminuye la tensión, el inductor presentará una tensión autoinducida para intentar mantener la corriente. Inductancia: la medida en la que el inductor se opone al cambio en la intensidad de la corriente que circula por él se denomina inductancia. En el sistema internacional, la unidad de inductancia es el Henry o Henry. Un Henry corresponde a la inductancia de un inductor que presenta una tensión de 1 volt en oposición a la variación de la corriente, cuando esa variación de la corriente es de 1 ampere por segundo. Y pues ya, sería todo de mi parte. Ahora les voy a hablar de la energía magnética. ¿Qué es la energía magnética? El magnetismo es un fenómeno asociado a la fuerza electromagnética, una de las fuerzas elementales del universo. Afecta en mayor o menor medida a todos los materiales que existen, pero sus efectos pueden ser evidenciados principalmente con ciertos materiales como el níquel, el hierro, el cobalto y sus distintas aleaciones, conocidas como imanes. Esta fuerza se manifiesta en forma de campos magnéticos, capaces de generar atracción o repulsión entre los elementos que interactúan. Dependiendo de sus polaridades magnéticas, polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Como ya les presentamos en la ocasión pasada en un video, la energía magnética puede entenderse como la capacidad de la fuerza magnética de realizar un trabajo mecánico, pero también nos referimos a ella cuando hablamos de la energía que se almacena en un elemento conductor o en un campo magnético. Esta energía es capaz de irradiarse a través del espacio, incluso en ausencia de un medio físico, a través de lo que se conoce como radiación electromagnética. Los campos magnéticos están formados por radiación magnética. La luz visible, por ejemplo, está formada por campos electromagnéticos y ocupa apenas una franja del espectro electromagnético. Dependiendo de las propiedades de las ondas que componen este espectro, se tendrá luz visible, radiación ultravioleta o infrarroja, por ejemplo. El magnetismo, además, es un fenómeno con innumerables aplicaciones aprovechadas por la humanidad contemporánea, especialmente en sus fronteras con la electricidad, como en el caso de motores, superconductores o alternadores. La historia de la energía magnética. Las brújulas funcionan gracias a la energía magnética. Esta fue descubierta por el ser humano en la antigüedad. Se dice que los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez en la antigua Grecia, en la ciudad de Magnesia de Meandro, donde el mineral de la magnetita era particularmente abundante. De allí justamente proviene su nombre. El primer estudioso del magnetismo fue el filósofo griego Tales de Mileto, que vivió del 625 a.C. al 545 a.C. Sin embargo, en la antigua China también se estudió el paralelo, como le evidencia una mención al respecto en el libro del Amo del Valle del Diablo, del siglo IV a.C. El magnetismo fue ampliamente estudiado en los siglos posteriores, tanto por alquimistas, naturalistas y religiosos, como por exploradores y filósofos, y en especial tras la invención de la brújula en el siglo XIII. Además, en el campo magnético de la Tierra fue descubierto en Groenlandia en 1551.
Sin embargo, recién en el siglo XIX, los fundamentos del magnetismo fueron revelados científicamente, gracias a los adelantos en la materia de física, química y electricidad. En ello tuvieron un rol indispensable Hans Christian Ørsted, André Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss, Michael Faraday y en especial James Clerk Maxwell, con sus célebres ecuaciones. ¿Cómo funciona la energía magnética? El magnetismo se produce debido al movimiento de cargas eléctricas en los objetos que interactúan. Si las cargas presentes en dos objetos, por ejemplo, dos hilos con corriente, se mueven en la misma dirección, los objetos experimentan una fuerza atractiva. Pero si se mueven en direcciones opuestas, dicha fuerza es repulsiva. Alrededor de las cargas en movimiento siempre habrá un campo magnético generado justamente por el movimiento de dichas cargas. Si otras cargas en movimiento se acercan a ese campo magnético, interactúan con él. Es fundamental que las cargas estén en movimiento para que existan campos magnéticos, fuerza o energía magnética. Las cargas en reposo no producen campos magnéticos ni fenómenos magnéticos. Los imanes poseen un campo magnético propio debido al movimiento y orientación particular de los electrones dentro de los átomos. Características de la energía magnética. Dos polos positivos o negativos se repelen. La energía magnética tiene una intensidad variable, dependiendo de los materiales que la producen o la intensidad de corriente eléctrica que la genere. Debido a la dirección del movimiento de los electrones, los materiales magnéticos poseen siempre dos polos, positivo y negativo. A esto se le conoce como dipolo eléctrico. Si bien todo lo que existe es susceptible de cierto grado a respuesta magnética, dependiendo de su grado de susceptibilidad, podemos hablar de materiales ferromagnéticos, que son los fuertemente cargados, los materiales diamagnéticos, que son débilmente cargados magnéticamente, y los materiales no magnéticos, que presentan propiedades magnéticas insignificantes. Las aplicaciones de la ley de Faraday. El número de aplicaciones de la ley de Faraday es infinito. Prácticamente para toda la tecnología eléctrica se basa en ella, ya que generadores, transformadores y motores eléctricos se basan en ella. Aquí indicamos algunas de las aplicaciones más directas. Generadores de fuerza electromotriz. La ley de Faraday proporciona el principio para la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Los dispositivos utilizados son el resultado de un gran desarrollo tecnológico, pero los principios básicos de su funcionamiento pueden entenderse considerando una espira girando en el seno de un campo magnético. Generador. Al principio de este artículo se describe como un generador de corriente continua elemental consistente en una espira que penetra en un campo magnético. Este generador carece de utilidad práctica. Mucho más importante es el alternador, presente en la mayoría de las centrales eléctricas. En un alternador, una turbina, ya sea movida por agua o por vapor, hace girar un imán estando rodeado por una serie de bobinas, en las que se induce una corriente eléctrica. Como el campo magnético se encuentra en rotación con velocidad angular de W, el resultado es una alternador de frecuencia angular. Cuando se usan 3 o 6 bobinas, el resultado son 3 corrientes alternas desfasadas un tercio del periodo, que es lo que se conoce como corriente alterna trifásica. Y aquí podemos ver el ejemplo donde está la carga. Y aquí está el imán en el centro, los campos magnéticos y cómo va a hacer girar el inductor, que es inducido. También puede construirse un generador mediante el sistema inverso de hacer girar una espira en un campo magnético estacionario. Empleando conexiones adecuadas, pueden conseguirse además que la corriente vaya siempre en el mismo sentido, lo que permite construir un generador de corriente continua. El motor eléctrico. Relacionado con el generador está el motor eléctrico, en el cual se hace girar un electroimán. En el interior del campo magnético creado por otros electroimanes, el estator,
haciendo que por el rotor circule una corriente alterna que puede conseguir una rotación continua. Aquí adentro, este es el rotor y aquí está el estator, que está así girar, que siempre esté girando en la misma dirección. Por ejemplo, aquí está para este lado, generando la corriente. El transformador. Al estudiar los efectos de la inducción de una bobina primaria sobre otra, se obtiene en el caso ideal el voltaje, que resulta en el secundario es proporcional al voltaje del primario. De esta manera se puede elevar o reducir el voltaje a voluntad. El dispositivo formado por una de estas dos bobinas alrededor de un núcleo es el transformador. Los transformadores son esenciales en la transmisión de la energía eléctrica, porque al mismo tiempo que aumentan el voltaje, reducen la intensidad de corriente. De esta forma se minimizan las pérdidas por efecto de Joule en la distribución de energía eléctrica. El freno magnético. Otra aplicación directa de la ley de Faraday en su uso son los frenos magnéticos. Estos no se basan, como podría pensarse, en la atracción magnética sobre una pieza de hierro o acero. No es así, consiste en un electroimán que rodea a un disco metálico unido rígidamente a la rueda que desea frenar. Cuando se aprieta el pedal, se hace circular la corriente por el electroimán, creando un campo magnético sobre el disco. Por ejemplo, aquí están los imanes. Este es el disco que para frenar. Y estos son los imanes. Se crea la fuerza, por lo que esto hace que se junten y el disco se detiene. Por la ley de Faraday se inducen corrientes en el material conductor. Estas corrientes en el interior del material se denominan corrientes de Foucault. Eddy currents en inglés. Al existir corrientes se disipa energía por efecto Joule. Esta energía procede de la energía cinemática de la rueda, que por tanto se ve frenada. También están las cocinas de inducción. El mismo principio de los frenos magnéticos se aplica si lo que queremos es producir calor. Una cocina de inducción consiste en un imán en espiral situado debajo de la placa vitrocerámica que produce un campo magnético alterno que varía como el coseno de WT. Al colocar sobre la cocina un recipiente metálico se inducen corrientes de Foucault en el propio recipiente y en el agua y alimentos que contiene. El calor liberado por estas corrientes es el que se emplea para cocinar los alimentos. Aquí estamos viendo una de las cocinas de inducción. Este es el imán que dicen que está en el centro. Y aquí con la olla, esto genera calor para calentar todo. Bueno, eso es todo por el equipo 1. Gracias por su atención.